Bueno, listo, qué pena, tenía ahí un librito con la presentación, pero ya la terminé. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que... ¿Ahí me están escuchando? Qué pena. Sí, sí, señor. Sí, muchas gracias, perdón. Entonces, pues básicamente, eh, principal, entonces, vamos a... bueno, este primer impuesto que vamos a ver de manera completa, porque el de declaración de renta va a ser todo el curso. Que es el IVA del que vamos a hablar, hoy vamos a ver todo lo que es ese componente teórico, ¿sí? Y en la próxima sesión, que va a ser dentro de 8 días, vamos a ver todo un taller en donde vamos a desarrollar varios casos. ¿Listo? El propósito de ese taller es dejar perfectamente clara toda la teoría para abordarlo sin inconveniente. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, eh, digamos que todo lo que tiene que ver con el IVA, eh, cuando nosotros como consumidores nos acercamos a algún establecimiento de comercio y compramos un producto, o bueno, no solamente compramos un producto, sino que también podemos contratar un servicio, es decir, recibimos un servicio, ese pago que estamos entregando eh, a cambio de ese servicio, ese pago incluye un tributo, ¿ok? Incluye un impuesto. Y ese impuesto básicamente, digamos que aporta en una muy buena parte, y eso lo vamos a ver más adelante, aporta buena parte de los recursos que el Estado necesita ¿para qué? Para poder sostenerse en, digamos que en el transcurso del funcionamiento de ese Estado. Ahora, al ser un impuesto, digamos que al ser el IVA, ese impuesto que está presente en las transacciones de nuestro día a día, pues termina convirtiéndose en algo fundamental, eh, tener perfectamente claro que ese IVA, eh, cuál es su definición, hay que tener perfectamente claro cómo es que lo vamos a calcular y sobre todo cuáles son los bienes que están exentos de pagarlo. ¿Listo? Entonces, bajo esa percepción, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el contenido de la sesión está dado en tres componentes. Un componente de historia, uno de actualidad y qué es el IVA como tal. Meternos de lleno con todos esos componentes que conforman ese impuesto. ¿Listo? Entonces, básicamente dentro de la historia, bueno, antes de meternos con todo lo que es el componente histórico, pues nos toca dar una definición de qué es el IVA. ¿Listo? Ese IVA se entiende como el impuesto al valor agregado y ese impuesto al valor agregado no es más que una tarifa que se le suma al valor bruto de un bien o un servicio. Y cuando hablamos de valor bruto, nos referimos al precio que el productor le ha puesto a aquello que está ofreciendo o que está vendiendo. Y dicho precio debe cubrir lo que son los costos de producción y generarle alguna ganancia que le permita sostener su negocio, hablando específicamente de este señor productor. ¿Ok? Ahora bien, es preciso anotar que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico. ¿Y cuáles son los momentos del ciclo económico? La producción, la distribución, la comercialización y la importación. ¿Ok? Ahora, ese IVA, digamos que hay que tener perfectamente claro que el IVA es un impuesto indirecto, pero es un impuesto indirecto del orden nacional, es decir, que en todo el país se cobra ese mismo impuesto. Y ese impuesto, como lo decíamos anteriormente, grava el consumo y los costos en los que se incurren en el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio. Se indica que el IVA es indirecto. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ese IVA se tiene como dentro de la clasificación? Ustedes saben que hay dos tipos de impuestos, los impuestos directos y los impuestos indirectos. Entonces, ¿por qué decimos que un impuesto es indirecto? En este caso, ¿por qué decimos que el IVA es indirecto? Decimos que es indirecto porque entre el contribuyente y la nación, es decir, entre el sujeto pasivo,
que es el contribuyente, y el sujeto activo, que es la nación, existe un intermediario que es el que se encarga de recaudar ese impuesto y él se lo transfiere al Estado, ¿ok? Ese intermediario, entonces tenemos un sujeto pasivo, tenemos un sujeto activo, sujeto pasivo, el contribuyente, el consumidor o el contribuyente. Sujeto activo, el Estado. Y hay un responsable, que es el, digamos que, para hacerlo más claro, vamos y compramos una prenda de vestir a Falabella. Entonces, yo soy el consumidor. Cuando voy a ir a pagar ese traje, ahí yo me estoy convirtiendo en el contribuyente porque dentro de esa factura yo estoy pagando el costo de ese vestido que estoy adquiriendo más el IVA. ¿Listo? Y en este caso, Falabella es el responsable. ¿Por qué es el responsable? Sobre él no recae pago alguno que le tenga que hacer al Estado. Él simplemente es un intermediario que está recaudando ese IVA y luego, dependiendo su calidad de contribuyente, su calidad de responsable o no responsable de IVA, él le va a transferir a ese Estado, dependiendo con base en unos plazos, le va a transferir ese IVA que Falabella recaudó. Entonces hay tres intervinientes en esa transacción. Yo, que soy el contribuyente, que me acerqué a comprar ese traje y dentro de ese valor estoy pagando un impuesto. Falabella, que está haciendo las veces de responsable, es decir, es el que cobra ese impuesto, pero no se queda él con ese impuesto, él no puede disponer de ese impuesto y está el Estado como sujeto activo, que es al que el responsable le va a transferir ese impuesto, ¿ok? Y debe ser de esa manera, ¿por qué? Porque imagínese que no existiera el responsable, entonces nosotros tendríamos que bimestralmente o cuatrimestralmente o anualmente transferirle ese IVA al Estado. Entonces imagínese usted cogiendo cada factura y, ay, esto me costó tanto y el IVA tanto, entonces tengo que guardar esa plática porque se la va a transferir al Estado. Jamás va a funcionar de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no estamos dados para eso. Y digamos que en tanto, bueno, y aquí juegan un papel muy importante esos responsables. ¿Por qué? Porque esos responsables tienden a ser personas que tienen un nivel de identificación ante la DIAN. Entonces la DIAN ya los tiene perfectamente en su radar y sabe que ese responsable del IVA le tiene que estar transfiriendo esos recursos que él está captando en los momentos estipulados por la DIAN. ¿Ok? Entonces, pues de esa manera hay que tener, digamos que la visión de lo que es este IVA. ¿Listo? Ahora, desde su implementación, por allá en 1963, que fue cuando apareció el IVA, ¿sí? Y se hizo a través de este decreto 3288, se hizo en el gobierno de Guillermo León Valencia, el papá de su Paloma Valencia. Entonces, digamos que en 1963 se crea el IVA en Colombia en sus inicios como un tributo monofásico. ¿Qué significa monofásico? Que solamente recae sobre una de las fases del proceso de producción o de distribución. ¿Ok? Eso es monofásico. Plurifásico es cuando en todas las etapas de producción, distribución, venta, se cobra el IVA. ¿Ok? Obviamente eso encarece muchísimo más el producto. Pero en sus momentos, en sus inicios, nació como un impuesto como un tributo monofásico, ¿ok? Ahora, y se creó como un tributo monofásico a las actividades de manufactura y de importación, ¿ok? Entonces, en sus inicios como un tributo monofásico en el campo manufacturero. Y la tarifa general de este tributo era del 3%, pero existían otras tarifas diferenciales que oscilaban entre el 5 y el 10%, ¿ok? Eh, digamos que ese IVA, cuando nace, pues nace bajo esa característica de impuesto indirecto, ¿sí? Y está como atado o está vinculado al del impuesto sobre el volumen de ventas, ¿ok? Eh, Luego, en 1975, mediante la reforma tributaria Ley 20631 de Alfonso López, digamos que ahí este gobierno, el de Alfonso López, gravó a productores e importadores con una tarifa general del 10%. Entonces, mire que nació con una tarifa del 3% y en 12 años ya se disparó al 10%.
pero las necesidades por crisis económicas y déficit fiscal empezó a convertirlo en un impuesto plurifásico. Entonces, nace como monofásico, ¿sí? Es decir, que solamente recae en una de las fases de producción o de distribución, no cae en ambas, sino en una sola, o en producción o en distribución. Pero a partir del 75 adquiere esa característica de ser un impuesto plurifásico. Entonces, al momento de la producción, tome su IVA. Al momento de la distribución, tome su IVA. Al momento de la venta, tome el IVA. Entonces, eso encarece muchísimo más los productos, ¿ok? Pero pues digamos que de esa manera se fue, llamémoslo que, perfeccionando para el Estado ese IVA, ¿listo? Eh, Luego de eso, digamos que por allá en la época, en 1983, con la reforma tributaria Ley 3541 en el gobierno de Belisario Betancur, el IVA se extendió al comercio minorista, trayendo consigo problemas a los pequeños empresarios ya como impuesto al valor agregado con tarifa del 10 y otras diferenciales que oscilaban entre el 20 y el 35. ¿Ok? Arrancamos en el 63 con tarifas diferenciales entre el 5 y el 10. Aquí ya en el 83 pasaron a ser tarifas diferenciales del 20 al 35%. ¿Ok? Entonces, pues eso directamente va lesionando nuestro bolsillo, ¿sí? Y digamos que es un tema bien complejo. Pero después, en el gobierno de César Gaviria, en 1990, nace lo que es la reforma tributaria de la Ley 49. En época de la apertura económica, porque este señor fue el que hizo la apertura económica y a las patadas, pero pues la sacó, ¿sí? Entonces, en esa época de pura apertura económica, el IVA general se aumentó del 10 que lo teníamos acá en el 83, ya para el 90 subió al 12%. Y además se amplió la base del impuesto y allí entraron algunos servicios con tarifas diferenciales como los hoteles, los restaurantes y la telefonía. Otros aspectos importantes de este gobierno fue reducciones arancelarias y eso tuvo un impacto del 0,9% en el PIB. Pero básicamente lo importante de eh, del papel que jugó el IVA dentro del gobierno de Gaviria era que, pues básicamente lo aumentaba hasta el 12%, ¿sí? Pero en su segunda, digamos que eso fue en el 90, recién se posesionó, y en el 96 en el 92 con la ley 6, hizo otra modificación, ¿sí? Entonces presentó una reforma tributaria que pasó la tarifa del 12 al 14%, temporalmente, y esto es lo que más le duele a uno como contribuyente, que le digan que temporalmente le van a hacer un aumento y se vuelve perpetuo. Y también elevó al 45% la tarifa para bienes de lujo y acercando el impuesto a uno tipo consumo. Ese IVA en este gobierno, en esta época, en 1992, incluyó nuevos servicios a la base del IVA, excluyó bienes de la canasta familiar. Entonces, pues digamos que no tocaban todavía la canasta familiar, pero ya estaban haciendo sus pinitos para empezar a tocar la canasta familiar. Luego, en 1995, en pleno gobierno de Ernesto Samper, donde todo pasó a sus espaldas, bajo este gobierno es evidente la crisis de la estructura fiscal del Estado, ¿sí? Una de las causas fue con la Constitución de 1991, que se crearon una serie de responsabilidades sociales sin tener en cuenta las restricciones presupuestales o las fuentes de recursos para su cumplimiento. Por estas y otras razones fue necesario incrementar la tarifa del IVA al 16%. Entonces, como que cada uno, si se han dado cuenta, cada uno trae debajo de la manga o debajo del brazo un incremento de la tarifa del IVA para su gobierno. ¿Por qué? Póngale el apellido que quiera, que hay crisis económica, que la nueva constitución, que la guerrilla, que el acuerdo de paz, la razón que sea, siempre van a querer subirle al IVA. ¿Listo? Y no se les haga raro que para el próximo gobierno, el que venga con una tarifa del 21%, que es una tarifa más o menos estándar a nivel mundial. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso, ¿listo? Y luego de eso, en 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana, ese gobierno determinó extender la base gravable, pero bajó la tarifa general al 15%. Entonces, Samper la subió al 16, este dijo, no, 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 yo la voy a bajar al 15. Ese IVA, digamos que, entonces,
Lo redujo un 1%, pero extendió su base gravable. Entonces aquí ya se metió a cobrarle a el transporte aeronacional, ¿sí? Y se lo implementó a otro tipo de productos. Y aquí fue donde apareció el impuesto al gravamen de los movimientos, al gravamen al movimiento financiero, ¿ok? Entonces eso también tuvo un impacto dentro de lo que es el bolsillo de nosotros. Y pues digamos que también ese gravamen a los movimientos financieros, pues mire, nació con un 2 por mil temporal y vea hasta el sol de hoy todavía lo tenemos y ya con el 4 por mil. ¿Listo? ¿Qué más pasó ahí a nivel de historia? En el año 2000, eh, esto no sé, ok. En el año 2000, con la reforma tributaria de la ley 633, también de Pastrana, eh, digamos que apremiado por la recesión económica. Recuerden que en el 99 fue la gran recesión económica que tuvo Colombia en cuanto a que el UPAC se desproporcionó. Es decir, Pastrana, Misael Pastrana creó el UPAC y Andrés Pastrana, hijo, lo tuvo que eliminar. Entonces, en el 2000, digamos que se empieza a sentir, bueno, en el año 99 se disparó la crisis económica y esa crisis económica, ¿qué hizo? Pues que trajo necesariamente eh, el golpe al bolsillo de los contribuyentes y muchas familias, muchísimas, perdieron su casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el UPAC se desproporcionó y ya no tenía uno cómo pagar ese tipo de cosas. Entonces, en esta época, en el año 2000, con la reforma tributaria de la ley 633 y apremiado por esa recesión económica y la necesidad de tapar ese hueco fiscal, en el 2000, bajo la ley 633, se volvió a generalizar la tarifa en 16%. Entonces, llega con digamos que su lema de campaña era, vamos a bajar el IVA, y el siguiente año lo vuelve y lo sube. Entonces, pues, esos son nuestros gobernantes. Se grabó el transporte aéreo internacional. Recuerde que ya lo había grabado el transporte aéreo nacional, ahora también se metió con el internacional. eh, Se metió con el transporte público, con los cigarrillos y los tabacos. Y aquí ya el gravamen al movimiento financiero pasó del 2 al 3 por mil y se convirtió en permanente. Luego, con Álvaro Uribe, en el año 2002, se crea la reforma tributaria, la ley 778, y aquí pues básicamente se planteó el grave problema de las finanzas públicas y los desequilibrios sociales, la necesidad de recursos financieros rápido. Por lo tanto, en cuanto al IVA, lo que hizo fue ampliarle la base. ¿Listo? Aumentó de tarifa del 10% al 16%, ¿sí? Para algunos bienes. La tarifa del 20% para telefonía celular. Empezó a grabar la telefonía celular con eso. Digamos que ahí estaba en pleno auge ese tipo de tecnología. Luego en el año 2003, mediante la reforma tributaria, la ley 863, en esta reforma los productos excluidos de IVA pasan a ser grabados al 7%, ¿sí? Y hay nuevas tarifas del 3 y del 5% para la cerveza y juegos de suerte y azar. ¿Mm? Luego, en el gobierno de Juan Manuel Santos, eh, se creó mediante la reforma tributaria del 2012, la ley 1607 creó impuestos a personas naturales, impuestos a las sociedades, reforma del impuesto al valor agregado IVA e impuesto al consumo, ganancias ocasionales y normas antievasión y antielusión. Y en este gobierno se caracteriza por la exclusión de algunos bienes susceptibles de pagar IVA. En el 2013, un año después, digamos que atado a esa misma reforma, la 1607, el 1 de enero de 2013 solamente estará permitido cobrar tres valores del IVA. El 0% que se va a aplicar a toda la canasta básica familiar, el 5% para la medicina prepagada que antes estaba en el 10 y el 5% también será para algunos alimentos procesados como embutidos. Y luego, aquí digamos que este récord histórico del IVA, pues llega hasta el año 2016 con la reforma tributaria de ley 1819. En esta reforma aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente, se establece que la tarifa general del IVA se incrementa del 16 al 19%, que es la tarifa que tenemos vigente. Y el principal efecto del incremento de ese impuesto fue, pues básicamente repercutió en que, digamos, el gobierno ya tenía más recursos y podía empezar a destinarlos para otro tipo de actividades. Eh,
Básicamente, este es como un recorrido de esa historia de lo que es el IVA en Colombia. Y ese IVA tiene un comportamiento muy particular. ¿Por qué? Porque es fácil de cobrarlo. ¿Ok? Entonces, por eso cada gobierno juega con la tarifa y con la base gravable. ¿Por qué? Porque para ellos digamos que el impuesto más fácil de cobrar es el gravamen al movimiento financiero. Ese es el más fácil de cobrar, por eso empezó temporal y luego dijeron, no, pero que vamos a matar la gallina a los huevos de oro, esto no nos duele para nada y sí vamos a tener una plática que nos va entrando constantemente. Entonces, no se quita, se sostiene. Y el IVA, por otro lado, pues ese IVA, básicamente, digamos que le tienen más control, es mucho más fácil para el gobierno y para la DIAN hacer un recaudo vía los responsables del IVA y no directamente al contribuyente, y ese responsable es al que le cargan la obligación de trasladar esos recursos al Estado, vía pagarlo de forma mensual, bimestral, cuatrimestral o anual. ¿Listo? Entonces, pues digamos que por eso le resulta tan fácil a los gobiernos, y esto no es solamente del gobierno colombiano, esto es de todos los gobiernos a nivel de la región, de Latinoamérica. ¿Listo? Eh, bueno, ¿qué más hay acá? Bueno, ¿qué contenía la reforma tributaria de Carrasquilla? Porque quedamos acá en la reforma de Santos, la ley 1819, y luego, pues entonces, digamos que saltándonos la ley 1943, con la reforma tributaria fallida de Carrasquilla, ¿qué se pretendía hacer en términos de IVA? Pues sencillo, él quería cobrar lo siguiente. Él esperaba recaudar por IVA 7.3 billones de pesos. Era lo que tenía dentro de sus cuentas, ¿sí? Bienes que pasan a ser excluidos del IVA. Entonces, la carne de res, carne de cerdo, pescado, leche, nata, queso y huevos, eh, combustibles como el biodiesel, vitaminas, antibióticos, medicamentos, libros, cuadernos y revistas, el arroz. Es decir, pasan a ser de, pasan de ser exentos a excluidos. ¿Listo? Y ya ahorita les explico la diferencia entre exento, bueno, grabado, exento y excluido. Entonces, tengan presente eso, que esta reforma de Carrasquilla quería pasar este tipo de productos que estaban exentos a excluidos. Bueno, les voy a decir de una vez. El paso de exento a excluido significa que eh, todos los insumos que utiliza un productor, por ejemplo, aquí este ganadero, el ganadero necesita comprar insumos ¿para qué? Para alimentar las reses, ¿sí? Esos insumos que él compra, por esos insumos él debe pagar un IVA, ¿sí? Pero él lo puede descontar, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre exento. Entonces, yo pago un IVA, pero lo descuento en el pago de ese IVA, lo descuento. Entonces, digamos que es un alivio. Pero cuando pasa de ser exento a excluido, yo como productor, ese IVA que estoy pagando en los insumos para poder hacer que mis reses crezcan, ya no lo puedo descontar. Entonces, ¿qué pasa? Se me incrementan los costos, o sea, se me sube el costo de alimentar las reses en un 19%. ¿Y qué pasa? Pues que el productor no se va a quedar con ese 19% ahí asumiendo esa pérdida, sino que él se la transfiere directamente ¿a quién? Al consumidor. Entonces, indirectamente nos querían cobrar. Bueno, ese es el juego que pasa, ese es el juego que hay entre exento y excluido. Cuando ese bien pasa de exento a excluido, básicamente nos están transfiriendo a nosotros como consumidores el pago de ese IVA, ¿ok? ¿Por qué? Porque nadie va a comprar pan para vender pan. Ese productor de carne de res, él necesita alimentar la res para que en el momento justo la puedan sacrificar y poder sacar el máximo provecho de ese tipo de negocio, ¿sí? Pero si él se da cuenta que sus insumos para producir o para poder hacer que esa res crezca, se le está incrementando, pues él le va a transferir directamente esos costos a los consumidores. Entonces, indirectamente nos querían cobrar esa parte, ¿ok? Y pues complicado el tema de los libros, ¿no? Bueno, aquí falta meter también que quería meterle IVA
los servicios funerarios, y pues eso también daba como pena en pleno auge del COVID, y pues con las muertes disparándose, entonces como que daba la sensación de ser oportunistas y ser malas personas, porque ¿para qué se va a poner a hacer ese tipo de cosas? Como diciendo, uy, el negocio este negocio de los muertos está funcionando, entonces metámosle IVA a eso también. Entonces sí, como que ese tipo de cositas se vieron, fue una mala lectura que se le dio, pero bueno. Y pasó también productos que estaban grabados con el 5%, como la gasolina y el ACPM, los bienes de capital, todo lo que son los troncos de madera, algodón y otros derivados del algodón, y el almacenamiento de productos agrícolas pasaban de tener una tarifa del 5% al 19%. Y productos que estaban o servicios que estaban excluidos pasan de ser excluidos a gravados. Entonces, por ejemplo, los servicios públicos para estratos 4, 5 y 6, la energía, el gas, el acueducto, el alcantarillado y el servicio de conexión a Internet. Pero, ¿qué pasaba? Estos estratos 4, 5 y 6, ellos pagan un subsidio para que los estratos 1, 2 y 3 no tengan que pagar tanto a nivel de servicios públicos. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Mire, mis amores lindos, como ustedes y yo, como ustedes y nosotros, el gobierno, somos amigos porque ustedes son de los más ricos del país, entonces no se preocupe, yo le voy a cobrar IVA, pero le voy a quitar ese subsidio. Entonces, ¿qué pasaba? Que a las clases menos favorecidas, ahora el recibo les iba a llegar pleno, ¿ok? 100% sin subsidio. Y pues, digamos que hay personas que hacen mal uso de ese subsidio, es decir, no ahorran luz, desperdician mucha agua, ¿sí? Pero hay personas que lo hacen de manera consciente, entonces no es justo que por unos paguen todos, pero bueno, eso es lo que pretendían hacer. Y a nivel de servicios de conexión y acceso a Internet residencial, estrato 3, quedan excluidos estratos 1 y 2, es decir, al estrato 3 lo iba a meter dentro de esta cochada, pero solamente con el servicio de Internet, ¿listo? Servicios culturales, de diversión, loterías y espectáculos deportivos iban a ser grabados con el IVA. Cirugías estéticas y tratamientos de belleza, aquí para todo el auditorio, les iban a cobrar el IVA del 19%. Computadores y celulares de hasta 50 VTs, les iban a cobrar el IVA, y ladrillos de construcción, ¿sí? Pasan a ser grabados con tarifa del 5%. Inversor de energía para sistema de energía solar, o sea, lo que son los paneles solares, los controladores de carga para sistemas de energía solar con paneles, porque esa energía se almacena en baterías, a esas baterías también la iban a grabar, y todo lo que eran bicicletas, motos eléctricas, patines, monopatines y patinetas de hasta 50 VTs, ¿ok? Básicamente, pues aquí se esperaba, bueno, estos son otras cifras de que se esperaba mediante esa reforma de Carrasquilla, que fue la reforma fallida. eh, el recaudo esperado de la reforma, en todo calculado en billones, esperaba tener unos 17 billones de recaudo, y un 1,4% que pues iba a ser destinado digamos que iba a representar el 1,4% de crecimiento a nivel del PIB. ¿Ok? O sea, se iban a recaudar 17 billones que básicamente representan el 1,4 del PIB nacional. Eh, Eso, digamos que en el recaudo por, ¿cómo se llama? Declaración de renta para personas naturales, este monto. Para el IVA, se esperaban recaudar 7,3 billones, que representa el 0,6% del PIB nacional. A nivel de recaudo de renta para personas jurídicas, se esperaba recaudar 3,7 billones de pesos, que representaba el 0,3%. Y bueno, lo otro no es tan relevante, pero aquí lo más importante es, primero, lo que querían grabar a nivel de canasta familiar, con el IVA, ¿sí? Por un lado. Por el otro, la reforma también buscaba hacer que más personas naturales pagaran renta. Y eso, mis señores, eso es sano. No podemos, como país, seguir dependiendo o seguirle cobrando solamente impuesto de renta a las empresas. ¿Qué pasa? Que cuando hay una crisis económica, obviamente las empresas se resienten. Entonces, en época de vacas gordas, uy, qué chévere,
me está entrando platica y yo esa platica la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque las empresas están teniendo buenas utilidades. Pero ¿qué pasa cuando cuando las empresas no tienen buenas utilidades? Pues me van a pagar mucho menos a nivel de impuesto. Es un poco lo que pasa en California. En California, cada estado en Estados Unidos tiene sus políticas tributarias. Entonces, California es uno de esos. Y California se dedica a vivir solamente digamos que le cobra renta en gran medida a las empresas y en un bajo rango a las personas más ricas. Pero, ¿qué pasa con California? Que California tiene un estado muy chévere, una ciudad muy chévere que es San Francisco, y en San Francisco están las empresas tecnológicas, las más grandes. Entonces, usted se topa ya fácilmente con un Tesla, con un Google, con un Facebook, con todo este tipo de empresas que tienen grandísimas utilidades y con base en todas esas utilidades, ellos le tienen que pagar al estado de California. Y California tiene muchísima plata por eso, ¿ok? Por eso es uno de los estados más ricos a nivel no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esas empresas reciben muchos ingresos y con base en esos ingresos ellos declaran renta, ¿ok? Eso funciona porque ese tipo de negocio es bueno, ¿sí? Pero imagínense donde ellos no tuvieran empresas de tecnología en California. Y eso que ya están empezando a irse esas empresas, ¿para dónde? Para Texas o para la Florida. ¿Por qué? Porque ya les están cobrando mucho impuesto. Y ellos, pues, lo que yo siempre les he dicho, las empresas no son bobas, ¿sí? Las empresas no van a perder. ¿Cómo está la reforma tributaria, la ley 2155-2021, en ese tema de recaudo? Pues digamos que los primeros puntos, bueno, los puntos más importantes que tiene esta reforma tributaria, la que acabaron de aprobar en el pasado a finales del mes de septiembre, tenemos que se incrementa el monto del ingreso solidario, hay unos incentivos para la creación de nuevos empleos, es decir, para empresas que contraten personal joven, menor de 28 años, a esas empresas les van a dar un auxilio para la nómina, ampliación del PAEF, o sea, para subsidios para los empresarios, medidas de apoyo para las empresas afectadas por el paro, ampliar el régimen simple de tributación, y esto es bueno, ¿por qué? Porque muchas empresas que, que se quieren de pronto pasar y que cumplen las condiciones para estar dentro de esa ampliación del régimen simple, pues se les va a facilitar la vida. ¿Por qué? Porque ahora todo lo van a hacer bajo un solo formato, el pago de impuestos. Y en unas tarifas mucho más, digamos que acordes a la situación que estamos viviendo actualmente. Se crea una serie de apoyos al sector de la industria y del comercio que fueron de los más afectados, incluyendo el turismo. Se destinan más recursos para lo que es el programa de matrícula cero en educación superior, apoyo a los sistemas de transporte masivo, facilidades en los procesos de pago de impuestos y ampliación del mecanismo de obras por impuestos. ¿Qué representa este tipo de reforma tributaria? Pues básicamente que esto es un pañito de agua tibia y le estamos diciendo al próximo gobierno que llegue, señor, usted tiene que ir pensando en que esta reforma tributaria que está hoy no le va a funcionar para nada. O sea que usted va a tener que usted va a tener que venir y el 7 de agosto cuando se posesione, el día 8 de agosto usted va a tener que montar ya su reforma tributaria. ¿Por qué? Porque esto no va a alcanzar. La reforma de Carrasquilla, y aquí ustedes me pueden echar tomates, esa era buena. ¿Qué pasó? Y permítanme que me devuelva un poquito. ¿Qué pasó? Que eh, digamos que el gobierno fue tan bobo que se fue a venderle la reforma tributaria a los grandes empresarios, ¿m? Y entonces citó en un gran congreso al productor digamos que a Fedegan, a los ganaderos. Entonces ahí va los productores de carne de res, los de carne de cerdo, invitó a los del pescado, invitó a la, a los de los lácteos, a los de los pollos, etcétera, etcétera, y les dijo, oigan, ¿saben qué? Vamos a hacer es que como yo necesito plata, entonces vamos a sacarlos a ustedes de ser excluidos de IVA, es decir, pasar de ser exentos a ser excluidos. Entonces, claro, ¿qué dijo el señor, el productor de la carne de res? Comenzó a tuitear y a decir, ¡ay! Le van a poner IVA a toda la canasta familiar.
Y todo el mundo, ¿cómo así que iba a la canasta familiar? Pues como en Colombia no leemos, ¿sí? No nos fijamos y digamos que cuando salen así lecturas grandes como que uno dice, uy, qué mamera. Yo me espero más bien a que alguien saque un resumen por Facebook o por Instagram y lo leo más chévere, ¿sí? ¿Qué fue más o menos lo que pasó con el sí y el no en el acuerdo de paz? Ay, no, es que a todo el que diga sí al acuerdo de paz, eso va a generar que las personas se puedan volver gay. Y uno decía, pero ¿de dónde diablos están sacando eso, Sagrado Rostro? ¿Sí? Y esas mentiras se las vendieron a la gente. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. Si las personas hubieran leído que al- a estos productores les iban a hacer eso, pero era a estos, uno diría, ah, bueno, es a este tipo de productos, no es a toda la canasta familiar como nos lo vendieron y por lo que salimos bravos a protestar, sino que hubiéramos leído la reforma, pues nos hubiéramos dado cuenta que eran unos productos, ¿sí? Y que de pronto, pues, podría llegar a ser hasta algo manejable. ¿Qué tenía interesante esa reforma? Que iba a poner a declarar a más personas renta y a pagar a más personas renta. Y eso hace que las cuentas se nivelen a nivel fiscal. Mire que se esperaba recaudar 17 billones por tema de declaración de renta de personas naturales. ¿Mm? Y pues esa parte, si bien es cierto, se amplió y se logró recaudar algo más, pues no era lo que se esperaba. Pero esa reforma era buena. ¿Esa reforma qué debió haber sido? ¿Cuál fue el pecado que cometió? Que la hicieron ya cuando le faltaba un año a Duque. ¿Mm? Esa debió haber sido la primera reforma tributaria con la que debió haber llegado Duque al gobierno. Pero lo hicieron mal. Primero socializándola con los que no eran y en segunda instancia habiéndola hecho tan tarde. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Y lo otro, dentro de esta reforma tributaria, es que tiene aspectos como fuentes de recaudo, entonces tarifa de renta corporativa en un 35%, que se espera recaudar con esto 6.7 billones, que si ustedes entran a la página de la DIAN, se va a dar cuenta que ellos están proyectando que a duras penas se va a lograr recaudar no 6.7 billones, sino 2 billones de pesos. ¿Por qué? Porque los muy inteligentes, ¿qué hicieron? Dijeron, "No, ok, vamos a subirle la tarifa al 35% a las empresas, pero les mantenemos todos los beneficios y todos los descuentos tributarios. Entonces, usted le puede subir la tarifa al 70% y esa gente va a seguir teniendo una tarifa efectiva de tributación apenas de un 12 a un 17%. No se les pasa de ahí. ¿Por qué? Porque siguen disfrutando de esos beneficios. Lo que hay que hacer es quitar beneficios tributarios y descuentos tributarios. De resto, usted puede poner aquí una tarifa del 80% y a ellos no les duele. ¿Ok? Descuento del 50% del ICA, que eso va a representar un 3.9 billones de pesos. Lucha contra la evasión, que quiero verlo. A ver qué van a hacer con eso. Dice 2.7 billones cuando dejan que se vaya a Udinen para Estados Unidos sin rendir cuentas. Austeridad en el gasto público, 1.9 billones de pesos. Quiero verlo. ¿Por qué? Porque si alguien es derrochón, es la administración pública. Y yo creo que es difícil que ese tipo de cosas se puedan controlar. Bueno, no voy a entrar en detalles porque eso nos alarga el tema. Medidas transitorias, facilidades de pago en medidas tributarias. Se espera recaudar ahí 1.6 billones en temas de multas, de sanciones, pues esperan recaudar ese tipo de montos. Normalización tributaria, que está la alcahuetería más grande, decirle, ay, venga, usted que tiene esos activos en el exterior, tráigalos y yo solo le cobro un pedacito de impuestos, ¿sí? Con eso aspiran a recaudar 760 mil millones de pesos. ¿No? Y una sobretasa de 3 puntos en renta para el sector financiero hasta el 2025 y con eso aspiran a recaudar 392 mil millones de pesos. Este es el resumen de esa ley, de esa reforma tributaria 2155 que empieza a regir en que ya está rigiendo en varios aspectos. ¿Listo? ¿Y cómo está el recaudo tributario? Por impuestos. Entonces, el que más de la torta, el que más se recauda es por renta y complementarios, cubriendo un 45.2%. ¿Sí? El IVA es este monto, se recauda el 28,1% de la torta de impuestos,
Entonces, primero la renta, luego el IVA. El 4 por mil, mire que es songo sorongo, cada vez va aumentándose. eh, Representa el 5,5% de esa torta de impuestos. El patrimonio, el 0,5%. Este blanco, este huequito blanco, es el impuesto al consumo, el 1,5%. Gasolina y ACPM, el 1%. Impuesto al carbón, este verde oscuro, el 0,3%. Impuesto a la normalización, el azul, que es esto, es el impuesto más sinvergüenza, el 0,7%. Es que yo no entiendo por qué le tienen que bajar la tarifa, sanciónelos, ¿sí? Y sí vieron lo del director de la DIAN, ¿no? ¿Sí escucharon hoy? No me digan que me dejaron solo, se aprovecharon que yo estaba solamente viendo la diapositiva y se fueron. Bueno, entonces les voy a contar así por encimita. Em, el director de la DIAN, como salió en los Pandora Papers, salió a decir, no, 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 espera un momentico, es que eso es una cuentica que yo tengo allá para una cuentica de ahorros para irme a estudiar, a hacer una maestría con mi esposa, ¿sí? Entonces, no, eso no es ninguna, yo no estoy evadiendo ni nada, y además eso está en mi declaración de renta. Entonces le revisaron la declaración de renta y el muy bobo subió el soporte de los, subió un anexo, un formulario, no me acuerdo el número de ese formulario. Y ahí pues uno relaciona las propiedades que tiene. Y él pues ahí colocó la empresa que tiene registrada y esa no es la empresa, esa es la empresa que él registró ahí, es una empresa que está inactiva desde el año 2015 y es la que él dice que ahí es en donde tienen la platica. Y pues vamos a ver cómo se sale de ese embrollo, porque pues, si bien es cierto, no da para que lo despidan, porque eso uno puede decir, ay, si es que fue un error, me equivoqué, entonces voy a corregir mi declaración y pago la respectiva sanción. Pero digamos que aquí el sinsabor que queda es que el director de la DIAN, que es el que debe dar ejemplo, está haciendo chuecos, está haciendo cosas torcidas, ¿ok? Pero bueno, ahí lo dejamos para que quede en la retina de cada quien. ¿Listo? Otro rubro importante de esta torta es el IVA que se paga por tema de importaciones. Un IVA, y básicamente por ese IVA a nivel de importaciones se recauda un 14% de los impuestos. ¿Ok? Entonces mire que si sumáramos todo lo que es el IVA, este 14% en importaciones y el IVA que se paga acá del 28%, estamos hablando de un 42% en IVA y un 45% en renta. ¿Ok? Entonces, pues digamos que no es tan chévere que los impuestos indirectos estén casi a la par de un impuesto directo. ¿Ok? Eso denota incapacidad del gobierno para ejecutar esos cobros. ¿Listo? Pero bueno, eso es otro tema. Ahora sí metámonos de lleno con qué es el IVA. Entonces, digamos que, bueno, frente a qué es el IVA, pues ya dimos una definición al comienzo. Aquí vamos a mirar eh, quién es el sujeto activo del IVA. ¿Listo? Entonces vamos a ver quiénes son los sujetos realmente. Entonces, tenemos que existe un sujeto activo. El sujeto activo del IVA es obviamente, ya como lo decíamos, el Estado colombiano. ¿En cabeza de quién? De la DIAN, que es la que se encarga de recaudar ese tipo de impuesto. Em, y digamos que el sujeto pasivo del IVA, pues obviamente, ese sujeto pasivo de ese IVA debe verse desde dos puntos de vista que son muy importantes. ¿Cuáles son esos dos puntos de vista? Desde el punto de vista de sujeto pasivo de derecho. ¿Y qué es el sujeto pasivo de derecho? Es aquella persona sobre la cual el Estado ha radicado ciertas obligaciones cuyo incumplimiento acarreará las sanciones penales correspondientes. Este sujeto pasivo de derecho es el responsable del recaudo del impuesto, ¿sí? Y ese sujeto pasivo de derecho es el que actúa como recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les coloqué anteriormente, es Falabella. Falabella viene siendo un sujeto pasivo de derecho, que es el que recauda el impuesto y me lo debe transferir en las fechas que yo como gobierno le he estipulado. Pero así como hay un sujeto pasivo de derecho, hay un sujeto pasivo económico. Y ese sujeto pasivo económico es la persona sobre la cual recae la obligación del pago del tributo. ¿Ok? Es la persona que adquiere esos bienes
o esos servicios que están grabados y quien soporta o asume el pago de ese impuesto, ¿ok? En el ejemplo de Falabella, el sujeto pasivo económico soy yo. Cuando voy a comprar ese traje y le pago lo que vale el traje más el impuesto del IVA, se lo pago a Falabella, entonces Falabella ya se convierte en ese sujeto pasivo de derecho que es el que recauda el IVA y se lo tiene que pagar al Estado. Y el sujeto activo es el Estado. ¿Listo? ¿Cuál es el hecho generador? Digamos que mediante el perdón, mediante el artículo 420 del Estatuto Tributario, se establecieron como hechos generadores del IVA los siguientes: la venta de bienes corporales, muebles e inmuebles que no hayan sido excluidos expresamente, ¿m? La venta o cesión de activos intangibles que contengan el derecho de propiedad industrial, la prestación de servicios en el territorio nacional o desde el exterior que no hayan sido excluidos expresamente, la importación de bienes corporales, muebles que no hayan sido excluidos expresamente, eso también genera IVA. La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar, con excepción de las loterías y los juegos de suerte y azar operados solo por Internet. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, estos son los hechos generadores de ese IVA. ¿Listo? ¿Y quiénes son los responsables y quiénes no son los responsables del IVA? Entonces, pues básicamente, eh, digamos que ahí están, digamos que la denominación de responsable y no responsable del IVA reemplaza al antiguo. Ustedes se acuerdan que anteriormente en términos de IVA hablábamos de un régimen común y de un régimen simplificado. Pues eso quedó abolido con la reforma tributaria que fue reglamentada mediante la Ley 2010 de 2019. Esas figuras se eliminaron. Régimen común y régimen simple volaron. Y ahora se habla simplemente de un responsable de IVA o de un no responsable de IVA. ¿Listo? Entonces, y digamos que los requisitos para ser clasificado como responsable y por consiguiente como no responsable del IVA, pues digamos que son estos. Por regla general, toda persona natural o jurídica que venda productos grabados con el IVA o preste servicios grabados con el IVA es responsable del IVA. ¿Listo? Si el contribuyente, persona natural o jurídica, vende productos o presta servicios que no están grabados con IVA, no son responsables del IVA. ¿Ok? No obstante, algunas personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios grabados con IVA, no son responsables de dicho impuesto, como pasa a detallarse en el siguiente. O sea, ¿quiénes son los que verdaderamente no son responsables del IVA? ¿Ok? Digamos que mm, en esto porque no me funciona. Ok, aquí está. Entonces, los no responsables del IVA. Entonces, digamos que señalamos que si una persona natural o jurídica no vende productos grabados con el IVA ni presta servicios grabados con el IVA, pues esa no es una persona responsable del IVA, ¿ok? Ahora bien, en el caso de las personas naturales, a pesar de vender productos o prestar servicios que están grabados con el IVA, se consideran como no responsables del IVA en función de unos topes mínimos de ingresos y otros conceptos que están señalados en el parágrafo 3 del artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que aquí tenemos una de las condiciones para no ser responsable del IVA es tener ingresos anuales iguales o inferiores en el 2020 a 124.625.000 o en el 2021 a 127.078.000 pesos. Tener contratos de venta de bienes o servicios o prestación de servicios iguales o inferiores a, en el 2020, a 124.625.000 y para este 2021 a 127.078.000 pesos. Es decir, si usted logra firmar un contratico por 130 millones, entonces ahí usted ya se vuelve un responsable del IVA, ¿ok? Y eso tiene una connotación importante. Ya ahorita se las explico. Tener consignaciones bancarias iguales o inferiores en el 2020 a 124.600.000 y en el 2021 a 127.078.000 pesos, ¿sí? También, digamos que si usted tiene un establecimiento, pues digamos que no, sí, y si cumple con estos topes,
iguales o inferiores, pues usted no va a ser un responsable del IVA, ¿sí? Entonces, el hecho de no tener más de un establecimiento de comercio o de oficina o sede, local o negocio donde ejerzan su actividad, usted no va a ser un responsable de IVA. eh, no desarrollar en el establecimiento de comercio o en la oficina o en la sede o en el local o en el negocio actividades bajo franquicia. Si lo hace, ¡pum!, de inmediato se convierte en responsable de IVA. Eh, Actividades de concesión, regalías, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. No ser usuario aduanero y no estar registrado en el régimen simple de tributación. ¿Ok? Esas son las condiciones para no ser responsable del IVA. ¿Listo? Entonces, pues habrá que tener eso bien presente como para no tener ahí dudas con eso. ¿Listo? Mm, ¿Qué más es? Digamos que si la persona natural cumple la totalidad de estos requisitos, no debe inscribirse ni debe registrarse como responsable del IVA y inmediatamente, al no hacer eso, pues él va a quedar ubicado en el grupo de no responsables, ¿ok? Si se deja de cumplir alguno de estos criterios que hemos mencionado, inmediatamente esa persona pasa a convertirse en un responsable del IVA y va a tener que inscribirse y registrarse como responsable de IVA, ¿ok? Si no, eso tiene unas sanciones, ¿listo? Eh, ¿Cuándo se pasa a ser responsable del IVA? Digamos que puede suceder que durante el transcurso del año gravable, ¿sí?, se deje de cumplir con uno de los requisitos que permiten estar en el grupo de los no responsables, es decir, el listadito que vimos en el slide anterior. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? Registrarse como responsable del IVA a partir del periodo gravable siguiente. ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que el 15 de julio del 2020, el banco le desembolsa a usted un crédito de libre inversión que es consignado en su cuenta de ahorros, en la cuenta de ahorros de ese contribuyente, haciendo que al 15 de julio el total de consignaciones llegara a 175 millones de pesos. Es decir, superamos el tope de los 3.500 VTs que nos decía la norma y ahí ya, por ese solo hecho, nos debemos registrar como responsables del IVA. ¿Por qué? Porque tuvimos esa consignación. ¿Ok? En ese momento específico, la persona, o sea, si tuvimos que pedir ese préstamo y el banco nos otorgó ese préstamo por 175 millones, ahí tan pronto nos desembolsan ese dinero, en ese momento ya quedamos obligados para registrarnos como responsables del IVA a partir del siguiente periodo del IVA. ¿Ok? Además, se debe tener presente todo lo que está señalado en el inciso segundo del parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario. ¿Ok? ¿Qué dice? Más o menos así. Dice, para la celebración de contratos de venta de bienes y o de prestación de servicios grabados por cuantía individual y superior a 3.500 VT, estas personas deberán inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas, formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 VTs. Eso es clave, ¿ok? El pasarnos de este tope nos convierte directamente en responsables del IVA. ¿Listo? Hay que tener mucha precaución con eso. Y digamos que en este tipo de casos, pues el contratista, digamos que si nosotros hicimos un contrato con alguna entidad, ese contrato y supera los 3.500, digamos que es un contrato por 180 millones de pesos. Entonces, eh, cuando yo haga la firma de ese contrato, el contratista, o sea, la persona que me ha contratado, tiene la responsabilidad, ¿sí?, de exigirme a mí como contratista que me registre como responsable del IVA. ¿Ok? Eh, si, si, si ese señor como contratista no hace eso, puede hacer que la DIAN le rechace a ese contratista los costos y las deducciones que él está
contemplando como deducciones para el pago del impuesto de renta. Entonces, mire la implicación, o sea, le trasladan es el chicharrón al contratista. Le dice, de malas, usted no le exigió a él que se registrara como responsable del IVA, ahora usted no me puede deducir esos costos a los que tenía derecho. ¿Mm? Entonces, y mire el impacto que eso tiene. De lo que se trata con este tipo de casos es que al momento en que se supere cualquiera de los topes, la persona deba registrarse como responsable del IVA. En cualquier momento que esto cambie, la persona de inmediato debe tener perfectamente en su radar que superó algún tope, vaya y regístrese como responsable del IVA. ¿Mm? Lo que sucede es que como las personas naturales no llevamos contabilidad ni control alguno, pues en muchos casos no nos enteramos que hemos superado esos topes y solo nos vamos a enterar al final del año o en el año siguiente cuando recibimos los reportes del banco. ¿Mm? Entonces, imagínense el impacto que eso tiene. Y hay que tener presente que la DIAN, por intermedio de todo ese mundo de información exógena que le están reportando las diferentes entidades y las diferentes empresas, la DIAN puede conocer cuando un contribuyente quedó obligado a registrarse como responsable del IVA. ¿Ok? Hay que tener mucha precaución con eso, ¿listo? Ahora, eh, ¿cómo pasamos a pasar de responsable del IVA a no responsable? ¿Qué hay que hacer en ese tipo de casos? Digamos que una persona que está inscrita como responsable del IVA puede retirarse como responsable si cumple con las condiciones que señala el inciso 3 del parágrafo tercero del artículo 437 del Estatuto Tributario, que dice así: los responsables del impuesto solo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en el año fiscal anterior se cumplieron las condiciones establecidas en la presente disposición. ¿Ok? Por ejemplo, si durante el 2020 la persona natural cumple con todos los requisitos señalados por el parágrafo 3 del artículo 437 en temas de ingresos, consignaciones, etcétera, etcétera, en el 2021 puede solicitar el retiro como responsable del IVA. ¿Listo? Y esta posibilidad aplica únicamente ¿para quién? Para las personas naturales. ¿Por qué solo para las personas naturales? Porque solo estas personas pueden hacer parte del grupo de no responsables en los términos que hemos señalado anteriormente. ¿Ok? Entonces, pues todo ese tipo de cositas hay que irlos contemplando. Y responsables del IVA versus no responsables. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que para efectos prácticos, cuando hablamos de responsables del IVA, nos estamos refiriendo a los contribuyentes que deben inscribirse como responsables en dicho régimen y que equivale al régimen común que antes existía. Y cuando nos referimos a no responsables del IVA, estamos haciendo referencia a aquellos contribuyentes que anteriormente pertenecían al régimen simplificado o que no son responsables por no vender productos que no están grabados con el IVA o porque no prestan servicios que estén grabados con el IVA. Entonces, de hecho, el mismo estatuto tributario habla de responsables y no responsables del IVA en estos términos. Por ejemplo, en el artículo 508-1, que fue modificado por la ley 2010 de 2019, cuando dice que la DIAN podrá oficiosamente reclasificar a los no responsables en responsables. De manera que el responsable es el que está inscrito como tal y el no responsable es el que no está inscrito como responsable, ya sea porque no cumple topes para inscribirse como responsable o porque en efecto no es responsable al no vender productos o no prestar servicios grabados con el IVA. ¿Listo? Entonces, pues este era el componente teórico que les quería tocar hoy. Eh, yo les estaba planteando, bueno, en realidad, bueno, digamos que lo hice a una hora muy temprano, cuando estábamos en la sesión mm, en la sesión, antes de empezar, y les planteaba la posibilidad de eh, que desarrolle esos talleres prácticos. Bueno, son varios casos prácticos que voy a trabajar con el IVA. Si ustedes están de acuerdo, yo lo grabo o lo hacemos en la siguiente sesión. Ustedes me dirán dentro de 8 días. ¿Qué opinan? Pues bueno, de pronto que lo grabes, profe. Es ¿Te parece mejor que que lo grabe? sí, pues lo que pasa es que, bueno,
De todas maneras, se supone que las tutorías quedan grabadas, ¿no? Y que Sí, uno después exacto, las puede repasar. exactamente. Eh, pues no sé, para mí sería mejor que se grabara. Ok, bueno, entonces pues, vamos a hacer algo más democrático, entonces yo les voy a mandar un correíto proponiéndoles eso. Si quieren que dentro de 8 días nos reunamos para desarrollar esos ejercicios, o más bien yo los grabo y se los publico para que ustedes los practiquen. ¿Les parece? Sí, profe, por mí no hay ningún problema. Listo, listo, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, paremos ahí para que se puedan ir a descansar o ir por ahí a dar una vueltica. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la atención. Discúlpenme por haber empezado 10 minuticos tarde, pero me hacía falta cuadrar unas cositas en la presentación y pues bueno, lo pudimos culminar el día de hoy, ¿ok? Entonces, muchas gracias y esta grabación va a quedar publicada en la plataforma, no en la sesión de tutoría, sino que les va a quedar grabada, les va a quedar la grabación ahí en como un tema más dentro de las sesiones sincrónicas del curso, ¿listo? Para que lo tengan presente. Ah, bueno, listo, profe, gracias. No, ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, que estén bien. Bueno, hasta luego.